Buenas noches. La Secretaría de Salud hizo un ajuste en la contabilidad de decesos y confirmó hace unos momentos que en las cifras oficiales México rebasó las 80,000 personas muertas por coronavirus. Más de 80,000 mexicanos muertos. ¿Por qué? El miércoles 18 de marzo falleció la primera persona por COVID en el país. Un hombre de 41 años de edad, originario del Estado de México. Había ido a un concierto a principios de mes, nada más se supo de su contagio. Ese día la pandemia se volvió real para México. 8 días antes llegaban los primeros mexicanos en masa contagiados en el extranjero. 50 dieron positivo al regresar de esquiar en Vail, Colorado. El lunes 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Había solo 4 muertos. Empezaron las compras de pánico. Las ciudades en México lucían vacías por primera vez. Se suspendieron las clases. La mayoría de los negocios cerraron, incluidos restaurantes. A algunos los salvaron las aplicaciones de comida para llevar. Y llegó el boom del comercio electrónico. A inicios de mayo llegaron las 2,000 muertes. Conocimos las fiestas y el trabajo a distancia. Semanas después, las clases por televisión. La cerveza se acabó, pues su fabricación no se consideró esencial, y volvieron las compras de pánico. Poco duraron las calles vacías, la necesidad y la crisis económica pudieron más. Regresó la gente a las calles. Las imágenes de personas hospitalizadas e intubadas también se multiplicaron, junto con las imágenes de cuerpos de personas fallecidas por COVID. A principios de junio se alcanzaron los 10,000 muertos. La gente comenzó a dudar de que tantas personas murieran por el virus. Culparon a los doctores con conspiraciones fantasiosas. Con el tiempo la realidad se impuso. Las muertes por el virus eran innegables. A finales del mismo junio, se llegó a los 28,000 muertos. Se tuvieron que cavar miles de tumbas. El peor escenario del doctor Hugo López-Gatell se alcanzó el sábado 22 de agosto. México rebasaba los 60,000 muertos. Un mes y unos cuantos días después, el pronóstico más catastrófico se quedó corto. Hoy, se rebasaron los 80,000 muertos. ¿Quién se hace cargo de esta cifra de espanto? 81,877 mexicanos muertos por coronavirus, por una pandemia que se dijo nos haría lo que el viento a Juárez. Y eso en las cifras oficiales. Recordemos que distintos centros de estudio han calculado que el número real de defunciones tendría que multiplicarse por 1.5 o por 2 o por 2.5. Es probable que el número real de mexicanos muertos por coronavirus esta noche ronde entre los 150,000 y los 200,000. Las cifras de muertos por coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a estos números? Pero la nota del día sobre el coronavirus no fue esta. La nota se dio en Estados Unidos. El presidente Trump ya está en la Casa Blanca. Esta tarde salió del hospital Walter Reed, en donde estuvo internado desde el viernes, cuando dio positivo a COVID. Trump dejó el hospital en la tarde, abordó un helicóptero, hizo un trayecto de 10 minutos y al llegar a la Casa Blanca, así celebró su regreso. Luego dijo esto. I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago.
No dejen que el coronavirus domine sus vidas, es la recomendación del presidente Trump a los estadounidenses este lunes en que regresó a convalecer a la Casa Blanca, un lunes en que Estados Unidos alcanzó esta cifra de muertos, superó los 210,000 muertos en este día. Donald Trump le pide a los estadounidenses que no dejen que el coronavirus domine sus vidas. India también ya por arriba de los 100,000, de las 100,000 personas muertas, y en las últimas 24 horas, 361 muertos en Estados Unidos, y ya claramente el país que está creciendo a mayor velocidad en cuanto a muertos es la India. Pero el presidente Trump, pese a estos números, le pide a los estadounidenses, y creo que esa será la frase de hoy, que no dejen que el coronavirus domine sus vidas. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there. Be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much. And Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. Esa es su recomendación. Dice, ahora soy mejor que antes. Y también, al igual que en México y en Brasil y en otros países, algún día Donald Trump va a tener que explicar por qué en Estados Unidos murieron más de 200,000 personas. Estados Unidos, con todo su conocimiento, con toda su infraestructura, hospitales, con todo el saber que tienen, con los centros de investigación, con centros tan avanzados, 210,000 muertos por coronavirus. ¿Por qué? Y bueno, cuando menos al presidente Trump le quitaron, si es que la tenía, la preocupación de la caravana migrante que salió a finales de la semana pasada, salió de Honduras para cruzar Guatemala, pero bueno, en Guatemala prácticamente se desintegró la caravana de migrantes, funcionó la seguridad, las fuerzas del orden de Guatemala. Algunos, muy pocos de los migrantes alcanzaron a pasar, llegaron a México. Ahí hubo filtros de revisión por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, sobre todo en las entradas del Ceibo, en Tabasco, y en el río Suchiate. Ahí pidieron documentos a las pocas personas que llegaban a través de balsas. Incluso la Guardia Nacional detuvo a migrantes que viajaban solos o en grupos pequeños y que no enseñaron documentos que les permitieran entrar a México. Sin embargo, algunas personas lograron librar esta primera barrera, pero no pudieron ir mucho más allá, porque así reaccionó la autoridad mexicana. Esta es una imagen de ayer. No le andamos haciendo daño al pueblo de México, vamos para arriba, sin hacer problema a nadie. ¿Dónde eres? Guatemalteco, todos somos chapines. No le estamos haciendo ningún daño a México y sin embargo no pasa un guatemalteco que no tenga sus papeles en orden y desde luego que no cumpla con las condiciones sanitarias. Hace 2 años, a estas alturas, se decía que los guatemaltecos podrían cruzar, los guatemaltecos y los centroamericanos podrían cruzar por México. Eso desde mediados del año pasado quedó atrás y vimos en esas imágenes cómo reacciona la autoridad mexicana. Se dirá que bien, para aplicar la ley, para imponer el orden, para impedir que personas sin documentos
entren por territorio mexicano y crucen por territorio mexicano. De nuestro lado, las autoridades detuvieron a 235 personas. Del lado de Guatemala se reporta que fueron detenidas y deportadas 3.500. Se acabó esta caravana de 4 o 5 días de migrantes hondureños. Esta tarde otra vez hubo un ataque contra asistentes a un velorio, otra vez una masacre. Hoy fue en el municipio Jaral del Progreso, en Guanajuato. 5 personas murieron ahí y hubo 4 heridos. Es la segunda masacre en una semana en ese municipio. El domingo pasado, lo recordarán, fue atacado un centro nocturno llamado La Cabaña del Toro. Ahí murieron 11 personas. Tan solo el fin de semana hubo más de 40 asesinatos en Guanajuato. Una zona de Guanajuato. Han transcurrido 2 meses exactos, se cumplieron desde la captura, lo recordarán, de José Antonio Yepes, a quien apodan El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Lo detuvieron el 2 de agosto, pero no para la violencia en Guanajuato. Y tampoco ceden las extorsiones a comerciantes, particularmente en Celaya. Y para quien diga que no, aquí está esta imagen. Es la mañana del jueves 1 de octubre en el centro de Celaya, uno de los lugares de México con mayor vigilancia policial. Una motocicleta pasa delante de un taller de reparación de instrumentos musicales. Uno de sus ocupantes desciende y se asoma al interior del negocio. El locatario se acerca y el sicario saca de la bolsa lateral de su chamarra una pistola tipo escuadra. Los vecinos del taller huyen. Sin decir nada, el asesino dispara a un hombre que apenas se alcanza a apreciar en la toma de la cámara de seguridad del negocio. El comerciante cae al piso detrás de un mostrador y su ejecutor levanta el brazo para continuar la ráfaga de arriba hacia abajo. El matón pausa las detonaciones para sacar una cartulina amarilla con un mensaje. Toma una fotografía de la cartulina y del cadáver. Y dispara una vez más. El matón huye. Y así como al inicio del programa preguntábamos quién se hace cargo de los más de 80,000 mexicanos muertos por coronavirus, seguimos preguntando y vamos a cumplir ya 4 años aquí en este programa. Seguimos preguntando quién se hace cargo de la seguridad de los mexicanos. Muchos rollos, muchos planes, cambios de gobierno de presidencia de la República, de gobernadores, de presidentes municipales, de jefes de la policía, y no para la violencia en México. Podemos volver a ver cómo justifica la autoridad federal, cómo justifica el secretario Durazo, el gobernador Diego Sinue Rodríguez, el presidente municipal de Celaya. ¿Cómo justifican esto? Que sigan operando así estos grupos. Esto es en el centro de Celaya, esto fue el jueves. Y no solo eso, no solo matan, sino la ostentación. Colocan ahí el cartel para que no quede duda. Luego sacan un teléfono, graban para que quede registro, tanto que dejaron mensaje como que mataron a una persona, y luego todavía lo rematan. Es una muestra de lo que sigue ocurriendo a los negocios en Celaya. Las extorsiones por grupos que dicen que son parte del crimen organizado. Este ataque dejó una persona muerta y una herida, pero antes de recurrir a los ataques, los criminales están practicando técnicas personalizadas, ya nada de que son extorsiones anónimas. Ahora las extorsiones son con nombre y apellido, personalizadas. Ya. Las extorsiones por grupos que dicen que son parte del crimen organizado. Este ataque dejó una persona muerta y una herida, pero antes de recurrir a los ataques, los criminales están practicando técnicas personalizadas, ya nada de que son extorsiones anónimas. Ahora las extorsiones son con nombre y apellido, personalizadas. El chantaje a los comerciantes de Celaya se ha sofisticado. Ahora los criminales envían dossiers de sus familias a pequeños empresarios. El mensaje no es genérico. El pequeño expediente del terror incluye nombres completos y fotografías de los familiares, direcciones e imágenes de sus casas. Este es un ejemplo. Enhorabuena, amigo. Necesitamos que te comuniques personalmente y de manera urgente a este número.
En caso de que no llames en 24 horas, vamos a pensar que no quieres ningún contacto para negociar y arreglarnos. Y entonces daremos inicio con la quema de tus negocios, el levantamiento de tu hijo, donde lo agarremos. Por razones elementales borramos el nombre de la persona que nos acercó este documento y nos dicen que así están repartiendo, pasan un expediente, esta es tu familia, aquí están las fotos, tú haces esto. Así que, cuando menos, nos dicen también, paga 10,000 pesos mensuales por comercio. Y bueno, pues, ¿qué ha provocado todo esto? Aparte de un dolor, de una furia, de una tristeza, pues que muchos comercios hayan cerrado. Esta mañana fueron encontrados 13 cuerpos sobre la carretera interestatal El Barril, esto en la comunidad Dulce Grande, en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí. Es un ataque que colinda con Zacatecas. Los cuerpos de 11 hombres y 2 mujeres estaban en 2 camionetas, una de ellas con placas de Jalisco. Las autoridades encontraron también una cartulina con el mensaje de un grupo delictivo. El fin de semana se registraron 46 asesinatos en la zona limítrofe de San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, las autoridades de San Luis Potosí afirman que la violencia no se está generando ahí. Así lo justificó el secretario de Gobierno. Tenemos 46 ejecuciones de gentes que no son de San Luis Potosí y que están depositándose en los límites de San Luis Potosí, que aparte indica que son grupos criminales de Zacatecas que están pues depositando los cadáveres o las ejecuciones haciendo en los límites de San Luis y dejando los cuerpos en San Luis. Bueno, y para terminar con este tema vamos a ver estas imágenes. Habitantes de la colonia Benito Juárez, esto aquí, en el municipio de Netzahualcóyotl, en la zona conurbada del Estado de México, se enfrentaron contra policías municipales. Esto ocurrió ayer, luego de que vecinos denunciaron que había una fiesta clandestina en una casa. Los policías llegaron para tratar de detener la fiesta, sin embargo, pues fueron recibidos con piedras, palos, con botellas. Los policías dispararon al aire para dispersar a la gente y, según se reporta, hubo 11 heridos y una patrulla dañada. Por el enfrentamiento se detuvo a 18 personas, pero el juez cívico, los detenidos llegaron a un acuerdo y fueron liberados. Ya estuvo, güey, porque traes cuenta, no mames. Por eso, güey, salte tú. Métase con la niña, agárrala. Bueno, como decía, las personas que agredieron a los policías fueron liberadas y dicen que están pensando si presentan denuncias contra los policías. Ellos argumentan, pues, lo de siempre, que hubo abuso de autoridad. En otras cosas, el sábado hubo una movilización, se reforzó el campamento, este grupo anti-López Obrador en el Zócalo, el movimiento Frena. En este movimiento pide la renuncia del presidente. La gente de Frena hizo primero una marcha del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Cada quien dio sus cifras de asistentes. La gente de Frena dicen que fueron 150,000. Las autoridades de la Ciudad de México dicen que no eran más de 8,000. En fin, por lo pronto el presidente López Obrador volvió a minimizar la protesta y les volvió a mandar un mensaje. Los de Frena tienen que echarle ganas porque a este paso pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes
porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas para llenar el Zócalo. Todavía les falta. Échenle ganas, para ver si lo llenan. Bueno, en la tarde, ya extendidos en prácticamente toda la plancha del Zócalo, así estaba el plantón de Frena. Los policías, mejor que los franceses, mejor que los ingleses. Así, amplió Frena su plantón en el Zócalo capitalino. Quitaron vallas de metal que dividían la Plaza de la Constitución para colocar más casas de campaña y carpas, que visiblemente superaban el número de manifestantes que amanecieron hoy. Aunque los organizadores del plantón aseguran lo contrario. Aproximadamente estamos unas 1.200, 1.300 personas constantes que están aquí pernoctando, y hay casas que tienen 2 o 3 personas porque vienen en familia. También eso tienen que considerar. Con la ampliación vino también el contrato de una empresa de seguridad privada para resguardar el campamento. Elementos que coordinan sus estrategias con voluntarios de Frena. Nadie entra si no es registrado previamente y entrega una credencial y un número telefónico a cambio de un brazalete. Estamos en un espacio público, pero somos público, o sea, finalmente. Y la medida de seguridad es precisamente por, lamentablemente, los daños que hemos recibido de vandalismo, de venir a navajear las casas de campaña. Y sí, este lunes no fue la excepción para los gritos de los adversarios al movimiento. ¡Pinches huevones! Pero la calma y la música se impusieron. ¡Pártense la madre como uno, cabrones! Ningún plantón es así como nosotros. Aparte somos gente pacífica, gente de respeto, pues, porque no somos como los vándalos que hacen desorden. Entonces, no, nosotros pura gente pacífica y trabajadora y honesta. Bueno, así las cosas en el Zócalo de la Ciudad de México. Por cierto, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le preguntaron sobre la posibilidad de que el plantón de Frena siga creciendo. Esto respondió. Yo más bien diría que ocupen sus tiendas, ¿no? Porque es bien fácil poner un montón de tienditas y decir que son muchas personas. Pues sí, una orientación a que, pues, si van a poner tiendas de campaña, pues que por lo menos las ocupen, ¿no? O a lo mejor es un performance. También se vale, ¿no? Y en otras cosas, esta mañana el presidente López Obrador anunció con muchos empresarios ahí en Palacio Nacional un plan de reactivación económica entre el gobierno federal y la iniciativa privada. Y ahí, antes de eso, el presidente volvió a hacer un reconocimiento al esfuerzo que hicieron las empresas privadas, los hospitales privados en la crisis del coronavirus. Y a todos los empresarios del país, pequeños, medianos, grandes, que nos han ayudado mucho, desde no despedir a sus trabajadores hasta todo el apoyo que nos han brindado en equipos médicos, la actitud de los hospitales privados de poner a disposición camas para que se reconvirtieran hospitales del Seguro, de la Secretaría de Salud, para la atención exclusiva de COVID. Esto ha sido un gran apoyo. Hemos tenido mucho respaldo
del sector privado y con esto más. Mucho respaldo del sector privado fue el prólogo para anunciar el programa de reactivación económica con 39 proyectos de infraestructura en sectores de comunicaciones, transportes, energía, agua y medio ambiente. Se habla de una inversión o de un monto cercano a los 300,000 millones de pesos y se calculó ahí que se podrían generar hasta 190,000 nuevos empleos. Por parte del sector privado, en la firma del convenio asistieron pues varios de empresarios distinguidos, líderes de organizaciones empresariales. Ahí estuvo Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, estuvo Carlos Slim Domit, del grupo Carso, y Rogelio Zambrano, presidente de Cemex. ¿Qué es lo que plantea este Plan Nacional de Infraestructura? Se informó que 7 de los 39 proyectos ya están en marcha, que formaban parte del plan que se presentó en noviembre pasado. Entre las obras ya iniciadas, ahí está la autopista urbana, la que va a conectar a la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto, con el aeropuerto Santa Lucía. Además, entre los nuevos proyectos se contempla la construcción del alguna vez suspendido, hace 6 años, Tren México-Querétaro. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo esto. Así como necesitamos una vacuna para el coronavirus, la mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la parálisis económica es la inversión privada. Por esto mismo, lo que México y los mexicanos no resolvamos, nadie lo hará por nosotros. Ahí frente al presidente, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, lo dijo: la mejor vacuna para la reactivación de la economía de México es la inversión privada. Al término de la presentación de este plan nacional, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, adelantó que en noviembre anunciarían un segundo paquete de proyectos de infraestructura. En ese nuevo paquete se incluirían obras, veremos, de energía renovable que no estaban contempladas. Lo veremos. Quizá lo más relevante es que encontraron un camino, que la iniciativa privada y el gobierno encontraron la manera de ponerse de acuerdo. Parecería de entrada que, pues repiten 7 proyectos que ya estaban y que hay algunos que parecieran muy cortos y otros que son bastante grandes, especialmente 3 en el sector energético, que equivalen a unos 100,000 millones de pesos. Es que encontraron un camino. Se sentaron y dijeron: no vamos a hacer anuncios de que faraónicos. ¿Cuántas veces hemos visto estos anuncios en este gobierno y en los anteriores? Y se van a invertir mil millones de pesos. No, aquí están proyectos que tienen, 1, viabilidad. 2, que tienen ya proyectos ejecutivos, que tienen inversiones, que ya están listos o que ya están en marcha. El secretario de Hacienda dice que hay 3, 4 que ya pueden empezar este mismo mes. O sea, que ya las obras pueden empezar este mismo mes y que van a ir anunciando cada que tengan un paquete. El paquete del que hablaba Carlos Salazar podría ser entre 78,000 y 140,000 millones de pesos el siguiente. Es decir, van a ir anunciando lo que tengan, lo que pueda arrancar. Está bien. Es una manera distinta y a mí me gusta, ¿eh? Esos anuncios de y vamos a invertir. No, pero está bien, está bien. Millones. Además, muy buen tono de reunión hoy. Muy buen tono. Además que están de acuerdo, hicieron un procedimiento. Dijeron: ¿cómo vamos a anunciar? El sector energético. Son plantas que tienen que ver con Pemex. Lo que le preocupa al gobierno y a la iniciativa privada es que hicieron las inversiones como las que hicieron en gas y todas estas del sexenio pasado y que terminaron siendo un drama en este. Es decir, que todo esté listo para que pueda operar el proyecto. O sea, que son cosas que no son ideas, sino que son proyectos concretos. Eso funciona y lástima, no estuvo Gustavo de Hoyos. No, bueno, pero se entiende. Pero qué mal por Coparmex. Pues entiende. Qué mal. A ver, él es presidente de Coparmex. Sí, pero ¿lo invitaron? No sé. ¿Lo invitaron? Si lo invitaron o no lo invitaron. Si lo invitaron o no lo invitaron, que Coparmex esté fuera de una reunión donde se anuncian inversiones por más de 1 punto del Producto Interno Bruto. Pero alguien estuvo de Coparmex ahí.
No. Pero no el presidente. No. Si no lo invitaron o no quiso ir, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo casi. Reportéale Quiere mañana. Quiere decir, Ciro, que ya no es representativo y que no sirve a Coparmex. No, sí, eso, pues, no sé. Coparmex es el organismo más representativo del sector privado. ¿Hubo tensión o no hubo tensión? Pues, ¿cuántas veces? A ver, el Consejo Coordinador Empresarial tiene 7 organismos base y se va extendiendo. No estaba el presidente de uno de ellos. ¿Y? ¿Lo van a expulsar del Consejo Coordinador Empresarial? Pero es malo ¿qué? para Coparmex y es malo para la representación. Y es malo. A ver, mañana retomamos el tema. Mañana como si haya llegado esto, es malo. Bueno, antes de que remates, ¿quién va a ganar la elección de Estados Unidos? Como lo dije el viernes, Joe Biden. ¿Sigues? Estoy totalmente convencido de que va a ganar Joe Biden. Te lo voy a preguntar, quedan 4 semanas. En 4 semanas te voy a decir lo mismo, a no ser que haya un cambio radical, a no ser que cambien radicalmente las cosas. Bueno. Hoy, con los datos que hay, gana Biden. ¿Ya viste cómo salió Trump del coronavirus? Salió fingiendo que se sentía muy bien. Pero salió. ¿Lo viste bajar las escaleras? ¿Lo viste bajar las escaleras? Remátala, David, remátala. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio una nueva prórroga para que se venda Fox Sports México. Terminará esta en diciembre. No hay condiciones para vender esa cadena de televisión de paga. Fox Sports. Bueno, Javier. Sí, lo regresamos con el partido de México el miércoles. Allá le dan trato de molero. Le voy a explicar por qué. ¿Qué dijo su técnico? Aquí problemas para conformar a la selección y allá dicen mejor no lo hubiéramos jugado. Regresamos. Pues, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a decir los holandeses? Bueno, aparte de esto, hacemos una pausa y regresamos con una pregunta que llevamos ya muchos meses haciéndonos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto? $81,877 mexicanos muertos por coronavirus. Son muchísimos mexicanos muertos. Y eso en las cifras oficiales. El gobierno insiste en que la pandemia está a la baja y que está cerca de quedar bajo control. Pero eso viene diciendo desde hace 70,000 muertos. Si no ocurre un milagro, incluso en las cifras oficiales, México contará más de 100,000 muertos por coronavirus al terminar el año. Eso colocará al coronavirus como la primera causa de muerte en el país. En 2020 habrán muerto más mexicanos por coronavirus que por diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares. Habrán muerto incluso más por coronavirus que por homicidios dolosos. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué somos y seguiremos siendo el 4º país del mundo con más decesos? ¿Por qué? Ya dadas las comparaciones, Egipto, que tiene una población de 100 millones de personas, tiene 6,000 muertos. Filipinas, con 106 millones de habitantes, tiene 6,000 muertos también. Si un solo muerto es demasiado, ¿por qué México falló así 81,877 veces? ¿Quién se hace cargo de esta tragedia? ¿Quién fracasó? Porque más de 80,000 muertes es un fracaso colosal, histórico. Se quedan con que importa. Gracias. Y a pesar de todo, buenas noches. Ánimo.